Muy buenas noches y bienvenidos a La Encerrona, el debate por México. Buenas noches, senador Roberto Gil, Mario Delgado y David Penchina. 3 senadores, 3 temas, 3 puntos de vista diferentes. Las reglas las pongo yo. Y acuérdense que aquí todo se vale menos coincidir. Arrancamos con La Encerrona. Con 9 días de anticipación llega a la Cámara de Diputados el paquete presupuestal del año 2013. El priista Manlio Fabio Beltrones buscará que se respeten los recursos que se le asignan a todos los estados. En contraste, para la bancada panista, su prioridad será asegurarse de disminuir la burocracia. Así lo expresó el diputado Luis Villarreal, poco después de que el líder perredista, el diputado Silvano Aureoles, advirtiera que su partido impedirá que se destinen recursos a ocurrencias o al pago de compromisos electorales. Senador Penchina, David, se prevé un gasto de 3.9 billones de pesos. ¿Serán recursos suficientes para cumplir los compromisos del Pacto por México? ¿Quién gana y quién pierde en este paquete presupuestal? ¿En dónde se incrementan las partidas? ¿Qué pasaría con esta primera directriz de política económica que ofrece el PRI al Congreso ante un incremento del desempleo o del precio de los alimentos? ¿Qué medidas tendría que tomar el Congreso para enfrentar una espiral inflacionaria? Bueno, primero que nada, nunca hay recursos suficientes para un país con tantas carencias y con tanta desigualdad. Creo que es un paquete económico que, pese a lo reducido del tiempo que tuvo esta administración para poder hacer una propuesta y gracias a una transición ordenada con la anterior administración, es un paquete económico responsable. Por un lado no hay deuda pública, por otro lado no hay nuevos impuestos, por otro lado se incrementa el gasto en desarrollo social y además se hará un esfuerzo desde este presupuesto porque la racionalidad, la austeridad en el gasto público sea una variable constante del gobierno de Enrique Peña Nieto. Me parece que vamos a entrar a una discusión donde tenemos pocos días y donde tenemos que ser responsables todos de aprobar un buen paquete económico de una propuesta presidencial que de suyo ya es responsable y que genera buenas bases para una discusión y pensar que ante este paquete económico el año que entra tendremos que trabajar en una reforma hacendaria necesaria para poder incrementar los recursos, para gastar mejor, para tener impuestos más justos, más equitativos que incrementen la hacienda pública. En el decreto del presupuesto se aprueba el techo de endeudamiento del Distrito Federal. Al igual que en la capital, ¿consideras que sería útil que el Congreso aprobara los niveles de endeudamiento de los otros estados? ¿Qué responsabilidades deberíamos fijar para quien gasta mucho y mal? No, yo creo que no. Yo creo que cada estado debe ser responsable de su endeudamiento. Lo que sí debe haber son obligaciones de transparencia, que se respete la Constitución, lo que dice la Constitución, del destino que debe tener la deuda pública, que no se puede utilizar para gasto corriente. No, yo creo que hay que regular el endeudamiento de los estados a partir de poner ciertas obligaciones para las instituciones de crédito, que tengan muchos mayores requerimientos cuando un estado le solicite algún crédito y además que esto sea muy transparente. Incluso podría pensarse que tendrían que dar algún informe al Senado de la República sobre las solicitudes de préstamo que están haciendo algunas entidades para tener algún tipo de control y que se informe claramente a qué se va a destinar el préstamo que se está solicitando. Hace poco tuvimos un debate muy serio en la Cámara de Senadores, porque nos atrevimos a preguntarle al señor Moreira en qué se iba a gastar otros 6,000 millones de pesos que está solicitando de deuda para Coahuila el año próximo. Roberto Gil, senador, una asignatura pendiente de los panistas es determinar qué hacer con los subejercicios. ¿Qué se debe hacer para que se ejerza el presupuesto en tiempo y forma? Yo creo que el tema de los subejercicios ha sido una constante en el discurso de ciertos partidos políticos. ¿Por qué se generan subejercicios? Por una mala programación, una mala presupuestación y porque cada año en el Congreso de la Unión, específicamente en la Cámara de Diputados, hay una tensión natural por establecer presupuestos, partidas para proyectos y programas que no tienen un horizonte de programación, un proyecto ejecutivo que lo respalde, una lógica de política pública.
Yo creo que ese es un tema que tenemos que resolver si asumimos con responsabilidad las negociaciones presupuestales y vamos generando un ciclo virtuoso en el cual la revisión del gasto público va orientando las definiciones del gasto público precisamente en cada periodo presupuestal. Pero en relación con el paquete económico, yo destacaría 3 grandes temas que van a estar en la discusión y que deben ser atendidos con muchísima responsabilidad. En primer lugar, se anticipa una ley de responsabilidad hacendaria y de deuda pública de los estados, que no sabemos bien a bien qué va a contener, está planteada en el discurso del 1 de diciembre el presidente Peña Nieto. Roberto Gil, se te acabó tu minuto, ahora es tiempo de que los 3 senadores se pongan a debatir. Yo sí quiero resaltar el tema y que es fundamental. No se ven reflejados en el presupuesto las 13 medidas o decisiones presidenciales que tienen un impacto presupuestal. Tema de 65 y más, el seguro para las jefas de familia, no está impactado en este presupuesto. La pregunta es cómo vamos a resolver, ¿por qué? Por cierto, esos programas sociales están reconocidos en el Acuerdo por México, en el Pacto por México, y nosotros estamos de acuerdo de impulsarlos, pero ¿cómo lo vamos a pagar? Rápidamente, la ley de deuda pública para los estados y municipios, incluso ley de deuda pública seguramente a revisar para la Federación, para el Distrito Federal, dentro del contexto de la reforma del Distrito Federal. Bueno, pues llevamos 12 días de gobierno, 11. Con 6 meses de transición. No te preocupes, va a llegar, como ya ha llegado mucho de los 13 compromisos que ha firmado Enrique Peña Nieto en su discurso inaugural. Simplemente el día de ayer se saca la reforma a un tema fundamental, que es la ley de educación. Yo te diría, Roberto Gil, no tengas ansias, va a llegar esa reforma, la vamos a discutir en el Senado. Fue iniciativa de todos los partidos, no te compres una iniciativa. Espérame. Ahora sí que no, lo que te quiero decir es que se llevamos presentó 11 el día de días ayer de gobierno. en voz de tu presidente. Y tú dices, no ha llegado la ley de en voz deuda de tu pública. presidente Bueno, es una iniciativa creada por todos los partidos. de acuerdo, pero a ver, espérame. Lo que te quiero decir es la ley de deuda pública va a llegar. Bueno, Llevamos 11 días de gobierno. Segundo, del tema de... el tema del impuesto sobre la renta que tú señalas, efectivamente creo que es algo que hay que debatir. Este es el primer paquete presupuestal en la historia contemporánea del país con déficit cero. Creo que hay que reflexionarlo. Y déjame de una vez adelantarme. Déjame, yo te dejé hablar. Déjame adelantarme. Hay un debate pendiente en términos de la reforma fiscal. Eso es inevitable. Y ni modo que quieran que hagamos una reforma fiscal en 30 días. El paquete presupuestal, el paquete económico, normalmente se entrega el 8 de octubre. En este periodo cambia porque hay un cambio de administración. Hacia adelante hay que construir una reforma hacendaria inevitablemente con el tema de deuda, de impuestos, de gasto público, de supervisión del gasto público. Y creo que ahí vamos, y creo que vamos bien. Lo que no hay, y con el pretexto del corto tiempo y con el respecto... ¿Cuál pretexto? Llevas 11 días de gobierno. 6 meses de transición. Oye, lo que no hay es nada nuevo. Si nada más que tu presidente antes No de hay irse todavía mandaba absolutamente iniciativas nada nuevo en el 24 horas presupuesto antes. Y en tu la ley de presidente ingresos, reconoció lo la cual transición, refleja así abriste tú el que el programa, modelo hombre. económico es el mismo, exactamente el que tenía el PAN. Tenemos más de lo mismo ahora con el PRI. No hay absolutamente nada nuevo, ni en ley de ingresos, ni en presupuesto, es exactamente Ahora que lo ganen mismo. las elecciones Y le con lo cambian. mismo, pues ¿qué vamos a tener? Pues se va a seguir concentrando el ingreso, poco crecimiento económico. A ver, una pregunta, Mario. insuficiencia ¿Hay de algo ingresos nuevo? para ¿Va a haber financiar algo nuevo en el la gasto iniciativa público? de Mancera? Vamos a ver. Respecto a lo que envía cada año y envió cada año Marcelo Ebrard. Ya Bueno, quítense. vamos a ver, a verlo. ese discurso ya no funciona. A ver, Amigos, ser de amigos, izquierda, amigas, ser de amigos izquierda que o nos ser ven. de derecha, No, eso no no es tiene que discurso. estar peleado con la sanidad de las finanzas No, públicas. eso no tiene o sea, nada que ver. por favor. Una cosa es tener finanzas públicas Ese es un sanas debate y otra cosa es querer tomar el gobierno que no para cabe. cambiar el país. A ver. Pero si el presupuesto es igual y el de ingresos es igual, El de pues Mancera va a hacer lo ser mismo. igual. Significa que el gobierno El de va a hacer lo Mancera mismo. va a ser igual, de una vez te lo digo, al de Ebrard, y lo Bueno, vamos a vamos a platicar verlo. aquí. Bueno, pero nada más, volviendo a la Va a ser discusión. igualito. Volviendo a la discusión, creo Senadores, que... silencio. Luego de que la alianza anti-PRI reventara la sesión en el Senado de la República para evitar que se aprobara la reforma del presidente Enrique Peña Nieto para reestructurar la administración pública federal, sus coordinadores Miguel Barbosa y Ernesto Cordero cambiaron su posición y convinieron establecer un nuevo acuerdo para aprobar la reforma administrativa. Senador Roberto Gil, ¿qué hay detrás de esta actitud del presidente Ernesto Cordero de estar presidiendo y aplicando la normatividad en beneficio de quienes no quieren legislar? No puedo coincidir con esta expresión porque creo que no responde a lo que aconteció en el Senado de la República las últimas semanas.
Previo a la toma de posesión del presidente Peña Nieto, cuando estábamos discutiendo la minuta enviada por la Cámara de Diputados, se hizo un compromiso en la Cámara de Senadores. Un compromiso de que el Pleno del Senado iba a aprobar las medidas de control político parlamentario que ofrecía y que proponía la oposición, precisamente para mantener en un marco republicano este modelo de hiperconcentración de las funciones de seguridad pública en la Secretaría de Gobernación. Se había aceptado, se había ofrecido a aprobar esa minuta el sábado 1 de diciembre en la Cámara de Diputados y de repente el martes hay un cambio de señales, un cambio en la posición del PRI, en la cual dijeron que iban a presentar una reserva y se fueron a los votos. Nosotros lo que hicimos, una táctica parlamentaria absolutamente explicable, justificable y que incluso han utilizado el PRI. Utilizamos esa táctica parlamentaria para que pensaran y reflexionaran. Mario Delgado, senador, un silencio significativo guardó el PRD cuando el PRI de Emilio Gamboa le propuso dialogar para destrabar reformas que también eran del interés de su partido. Independientemente de la reforma a la administración pública, ¿quiere no el PRD apoyar una reforma constitucional de fondo de las instituciones del gobierno? Pues no sé qué propuestas hizo el senador Gamboa, pero por supuesto que nosotros estamos dispuestos a discutir reformas que beneficien al país, como la reforma que se presentó el día de ayer al sistema educativo, planteamientos que había hecho la izquierda desde hace mucho tiempo sobre el servicio profesional de los maestros, sobre la necesidad de estar evaluando constantemente el desempeño educativo de maestros, de las escuelas, de los alumnos, y bueno, es algo en lo que estuvo ayer el PRD ahí presente, estuvo el presidente del partido apoyando esta iniciativa en el marco del Pacto por México, que participaron todos los partidos, no como dice aquí Penchina que se lo quiere apropiar. Todo el presidente Peña dijo eso, ¿no? fue una iniciativa de todos los partidos. Entonces, cuando haya iniciativas en favor de nuestro país que claramente beneficien a la población, ahí va a estar el PRD. Senador David Penchina, en un acto de unidad, los priistas deciden subir a la tribuna, entonar el himno nacional. ¿Para qué suben a la tribuna aún ya concluida la sesión? ¿Esto fue una especie de cuasi toma de tribuna o solo son rumores? Yo creo que hay días buenos en el Senado de la República, hay días malos. Yo creo que el jueves se exacerbaron los ánimos. Creo que tanto la táctica del presidente del Senado, Ernesto Cordero, de hacer como que no estaban y no votar y tratar de reventar un quórum que a todas luces, y ahí están las grabaciones, estaban todos presentes, no es lo que más puede prestigiar al Senado de la República. Creo que hay que retomar la senda de los acuerdos. Yo me quedaría con que este Senado ha aprobado cosas muy importantes que durante décadas no se habían logrado. Hubiera sido como hubiera sido, y hoy tenemos Ley Federal del Trabajo, tenemos ley de lavado de dinero, tenemos ley de contabilidad gubernamental. Se nos dijo que no íbamos a sacar los ministros, sacamos lo de los ministros, y estoy seguro que con el trabajo que hoy inició de nuevamente en el Senado de la República, vamos a seguir construyendo propuestas que a México le hacen falta y que es lo que quiere la gente. Qué bueno que los partidos políticos, como hoy Mario Delgado dice, en reformas tan trascendentes como la de ayer en la parte educativa, ya hasta se adueñan de una propuesta porque se da en el marco de un pacto. Yo lo celebro. Yo celebro que encontremos más coincidencias que diferencias. Este país no puede esperar. Pero creo que hay que celebrar también los acuerdos. Yo sé que en el tema de la ley orgánica hay un gran debate. Se habla de un compromiso que no se cumplió. Nosotros creemos que no es pertinente jurídicamente hacerlo en la ley orgánica, que hay que hacer la reforma constitucional. Presentamos una reforma constitucional y finalmente esto se va a dirimir entre los senadores y en los diputados por votos. A propósito de tácticas parlamentarias, traigo aquí una impresión del diario de los debates. El 17 de febrero del 2006, cuando se presentó la demanda de juicio político contra Mario Marín, la bancada del PRI en el Senado de la República, incluido su presidente del Senado, Enrique Jackson, se salieron del salón de sesiones. Yo no era senador. A ver, Roberto, marzo 15 del 2012. Hay que superarlo. Tú eres diputado. Marzo 15 de 2012. El PRI en la Cámara de Diputados reventa la sesión porque había un punto de acuerdo en relación con los feminicidios en el Estado de México. Nadie se rasgó las vestiduras, no pedimos la institución. Lo que yo estoy diciendo, el juicio político. Yo lo que estoy diciendo es que esas pruebas las superemos. Ahora, es decir, yo creo que ni tú ni yo podemos coincidir, ni debemos de coincidir, y lo digo frente a las cámaras, en
acudir a esas prácticas antes de agotar la racionalidad de un debate político Cuando se rico, incumple la palabra, pero- para que se vote. La verdad es que le Punto. salió bonito el himno nacional. Hicieron muy buen coro. Sí, a ver, Tomando la ahora, tribuna. Yo sí Lo quiero que- aclarar. lo que Si llama se la toma la atención- tribuna 10 minutos después de que la sesión la revienta Cordero, lo que llama por la favor. atención, lo que Eso no llama fue la una atención- toma- Eso no reglamento. fue una toma de Bueno, tribuna, entonces, y ustedes lo saben. Entonces, ¿qué Lo fue? que La llama sesión ya se atención, había terminado. Senador, Yo es creo que que ya se se hayan había crispado terminado. los ánimos por algo tan irrelevante. O sea, lo que se está planteando Incumplieron su palabra. de que Punto. sean aprobados los mandos de seguridad pública por el Senado, como se aprueban muchos otros A ver, nombramientos, Mario, pero es y falso de que no vayan queremos. cada 6 meses. Nosotros queremos que a nada más se rendir haga bien, un que informe. eso que es una norma constitucional me parece que es se algo haga menor. en la Constitución y no en ¿Y una ustedes? ley. ¿Y qué hacemos por con favor. Notimex, por ejemplo, que no está en la Constitución? Ah, bueno, yo creo que hay No, que con muchos corregirlo. otros, Es más, ¿por qué déjame sí se decirte valió? algo. ¿Por qué sí se valió Deberíamos de Notimex? reformar, Roberto, O el la Procuraduría 89 de Defensa- constitucional, lo deberíamos de reformar de no, una lo que vez lo que y pasa, por David- todas para hacer un catálogo de cuáles son los cargos, No, y no, ese no. es un Lo que pasa es debate que lo que- pendiente, lo que cuáles impulsaron son los como cargos que oposición, debemos hoy de les tener incomoda como ratificación, gobierno. cuáles son los cargos que deben de tener ratificación y ponerlo Los donde debe de consejeros estar. independientes de Y debe PP de estar están en la Habría que Constitución. revisar, Iniciativa habría de que ustedes. revisar todos los nombramientos que aprueba el Senado, porque son desde Habría que ministros de la revisarlos, Corte, hacer un buen en el 89 y IFAI, hacer un el- clausulado como debe de ser y no estar Pero interpretando ¿por que qué, si lo por metes qué en la una ley o no. negativa? ¿Por qué el llevar Porque hay hasta antecedentes, tomar la Mario. tribuna? Pero Porque se ustedes- oponen a algo ustedes tan propusieron- irrelevante. Bueno, échenme montón, A ver, digo, a ver, pues, David, te digo, ustedes nada más propusieron- de uno por uno, digo, Pues quería por ser favor. gobierno, ¿no? Ustedes propusieron que Gracias a Dios. la Procuraduría de Defensa del Contribuyente pasara por ratificación del Senado. Propusieron que los consejeros independientes de PES pasaran por ratificación del Senado. Que el director de Notimex pasara por el Senado. Son 3 propuestas. ¿Se hizo? No, por supuesto, las aceptamos nosotros. Se modificaron las leyes para que estos pasaran por ratificación del Senado. Después del famoso precedente que ustedes reiteradamente invocan. Cofetel. El de Ayer- Cofetel. Es Ayer, una tesis Roberto, de la en Corte, la Roberto. reforma... Bueno, una tesis de la Son Corte dos de la y Corte. luego sistemáticamente ustedes defendieron Son el dos. discurso completo hasta que llegan a la Ayer oposición. los Ahí ya se les olvidó miembros los del precedentes. Instituto Nacional de Evaluación Educativa Entonces, en la quédense, reforma a ayer ver, entonces van a quédense en pasar el por el pasado Senado. y que no avance Sean el país. consistentes Por favor, y sean congruentes. Vean para No, adelante. sean Bueno, para consistentes. adelante, Vean senador. para adelante. La reforma de Yo ayer no tengo la al culpa de que Instituto hayan Nacional perdido la elección y que de hayan Evaluación pasado a ser Educativa. oposición. Bueno, lo va a créeme aprobar que el yo no Senado. soy el México no culpable. tiene la culpa de que ya cambien El de país ustedes de tiene que ver posiciones. para adelante. ¿Y por qué van Estás para en un atrás debate ustedes? pírrico que no le da nada al país. Sí le da mucho al No país. le da nada sí al le da país. mucho al Bueno, país. no le da nada. Por supuesto que controlar los mandos de Pregúntale a la la gente policía. si le da algo. Por supuesto que le da. La gente hoy celebra Da los equilibrios, acuerdos, da equilibrios. buscar los equilibrios y tener un debate de ideas. Yo no creo que el jueves pasado, Roberto, nos haya aplaudido la gente con un presidente del Que aplicó Senado el reglamento. que aplica el reglamento mal y a No, su no conveniencia. aplicó el reglamento Mal y a su estrictamente. conveniencia. Y revienta una sesión del Senado, de un Senado que ha venido siendo productivo, y ponen entredicho el trabajo de los senadores. Me parece que es un mal día para el Senado, que hay que ver para adelante Una y que hay que mayoría- apostarle a los una acuerdos. mayoría Y que lo que decidió- haya sido en el una pasado lo mayoría- superemos Senadores. viendo Una hacia adelante. mayoría Ahora sí decidió los de tengo no que votar porque ustedes interrumpir. incumplieron su palabra. Senadores, tenemos que ir a un corte comercial y ustedes no se vayan porque a nuestro regreso el tercer debate, el tercer tema de la encerrona. Tuvo que llegar el PRI a Los Pinos para que se pusiera fin al desaire que venía arrastrando el jefe de gobierno del Distrito Federal a los que fueran titulares del Ejecutivo, primordialmente por influencia de López Obrador. Desde el primer minuto que Miguel Ángel Mancera toma posesión del gobierno de la ciudad, reconoció el mando del presidente Enrique Peña Nieto y ello marcó un cambio en la relación entre la presidencia de la República y el gobierno de la ciudad. Mario Delgado, senador. Mancera no puede ser solo un jefe de gobierno más emanado del PRD. Está tratando de consolidar el apoyo del gobierno federal con la ciudad. ¿Por qué no lo hizo Marcelo Ebrard? ¿Cuánto pesa la figura de Andrés Manuel en esta ciudad? No, el problema no era Marcelo Ebrard, el problema fue Fox, el problema fue Calderón, que fueron los primeros presidentes que no controlaban la ciudad. Entonces eran como inquilinos incómodos que en lugar de tener una relación de cooperación, pues tuvieron una relación de confrontación política permanente. Y creyendo que afectaban al gobierno de la ciudad, pues en realidad afectaban a la Ciudad de México en su conjunto. Qué bueno que ahora las primeras señales que ha dado el presidente Peña Nieto son de cooperación. Yo tengo la esperanza de que como gobernó parte de la zona metropolitana,
pues entienda y tenga una mejor relación con la Ciudad de México. Pero sin duda que el doctor Mancera va a propiciar una buena relación, como lo intentó Marcelo Ebrard en su momento y como lo intentó Andrés Manuel López Obrador también en su momento, pero Fox y Calderón nunca entendieron la relación con la Ciudad de México. Y en la medida en que mejore esta relación entre la Federación y la Ciudad de México, le va a ir mejor no solo a la ciudad, sino al resto del país, porque no hay que olvidar que la Ciudad de México es el motor económico de todo el país. Senador Penchina, Mancera tiene que gobernar para casi 20 millones de habitantes. Ante la evidente influencia del Estado de México en el gobierno federal, ¿qué planes tiene el PRI para esta ciudad? ¿Cuál es el compromiso de Peña Nieto con el Distrito Federal? Yo creo que el presidente de la República tiene una visión de Estado, tiene un profundo conocimiento de la zona metropolitana. Desde antes de tomar protesta, los acercamientos como presidente electo con el jefe de gobierno electo eran manifiestos, transparentes, nunca se ocultaron. Y creo que hoy esta ciudad entra en una ruta y en un sendero de acuerdos políticos muy valiosos para los capitalinos. Por un lado, el conocimiento de ambos personajes de una zona con una complejidad metropolitana, de seguridad, de impartición de justicia, de desarrollo social, de dotación de agua. Por otro lado, una visión de Estado por parte del presidente que sin mezquindades políticas o sin rencores que en otro tiempo hubo en lo que ya señalaba Mario Delgado, pues hoy hay una gran apertura y hay una posibilidad de diálogo para hacer proyectos en común. Creo que esas son buenas noticias para la ciudad. Creo que hay que abonar en esos acuerdos para que el Distrito Federal crezca económica, política y socialmente, y que cada quien desde su esfera de competencia y de sus responsabilidades, tanto del señor presidente como del jefe de gobierno, logremos una mejor ciudad para todos. No hay rechazo de las cúpulas del PAN para sacar adelante la reforma política del Distrito Federal. De aprobarse esta reforma, Mancera sería el primer jefe de gobierno federalista. El PAN apoyaría la autonomía de la ciudad. Mancera llamó a los mandatarios estatales a integrar también una estrategia que contribuya al proyecto de combate al delito. ¿Ustedes van a apoyar esto también? No solamente nosotros hemos estado a favor de la reforma política del Distrito Federal, sino que hemos presentado iniciativas y suscribimos incluso la iniciativa que promovió en su momento el ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard. Pues yo sí quisiera sacar aquí los violines porque esto de verdad es inédito. Mancera y Enrique Peña Nieto como dos grandes jefes de Estado que van por el mundo sacando adelante a la zona conurbada. Miren, a mí me tocó en el año 2010 gestionar y arbitrar el desastre de relación política que tenía el Distrito Federal con el Estado de México a propósito de la basura. Desastre por completo. Cuando se cerró, intentamos cerrar el bordo poniente por una cuestión ecológica, no podían ponerse de acuerdo para quiero generar... recordarte quién originó ese desastre, que fue tu secretario de Medio Ambiente, que sin consultarle a la ciudad, sin consultarle al Estado de México, pretendía cerrar el bordo poniente, que es el mejor lugar para poner la basura. Perdóname, hubo una minuta firmada por tu jefe de gobierno para cerrar el bordo poniente, lo ofreció incluso públicamente, pero cuando se ponen ustedes a hablar era un desastre, ahora son todos violines. Me interrumpió, déjame terminar. Se te acabó tu minuto. Bueno, déjame continuar. Ahora pueden hablar los tres, Roberto Gil, voy a pero te quiero hacer una pregunta. Hace rato comentabas algo de esta historia de la señora que le quitan a sus hijos. ¿Qué pasó en el Distrito Federal? Bueno, hoy tenemos un caso muy grave que es absolutamente injustificado y que implica la utilización de la justicia con propósitos políticos o para procurar intereses parciales. Hay una mujer de Veracruz, madre de 3 niños, trillizos, que tiene la guarda y custodia legalmente reconocida por tribunales. Hace unos días fue detenida ilegalmente, incomunicada en el Ministerio Público, hoy sigue estando bajo prisión. Y la están presionando el Ministerio Público para que a cambio de su libertad renuncie a la guardia y custodia. ¿Cuál Procuraduría? La del Distrito Federal. ¿Por qué? Porque el padre de los niños es una persona influyente que tiene una buena relación en el Distrito Federal. Si este es el camino de Mancera, estamos entrando en un terreno peligroso. Ojalá que este sea un caso inédito y que se revise y que no sea la tendencia de Procuración de Justicia del Distrito Federal. Para violación de los derechos humanos, el sexenio de Calderón. Si algo sabe Mancera Mario, es de lo que pasa en los ministerios Te honraría públicos. más decir que lo van a revisar en lugar de echar la boleta por otro lado. Déjame terminar. Un verdadero drama familiar de niños que no tienen la culpa de las reyertas políticas. Si algo sabe Mancera es lo que pasa en los ministerios públicos de la ciudad porque los tuvo a su cargo. Entonces seguramente si hay un caso de abuso
en este caso, seguramente él ya lo Hay tiene una en su escritorio recomendación de la y lo va a Comisión de resolver Derechos Humanos del de Distrito manera Federal favorable. que no se ha cumplido, A ver, ordenando medidas cautelares para que se le levante la yo incomunicación quisiera hacer- a vamos una a- madre de yo- 3 yo niños quisiera- que tiene la guardia. Yo Pero quisiera déjame terminar invitar, con no, una cosa. ahora sí Leonardo, que- espérenme. ahora sí Déjame que, regresar, como espérame. dijera Yo nada más quiero Penchina, hacer una reflexión. ¿Quién se si opuso ellos a la lle- reforma si ellos política llevan- del Distrito Federal la pasada legislatura? El Sí, PRI. el Y PRI. hoy son A todos ver, violines. espérame. Y, ay, Peña Nieto. Qué ay, triste, Miguel Mancera. qué triste. Una cosa A ver, qué de verdad, hay que triste. La invitar- verdad, Tienen qué un triste. problema de Qué memoria triste. Déjame de hablar. corto plazo. Qué triste que Roberto Gil todo lo esté evaluando hacia atrás. Yo creo que hay que ver hacia adelante. Y sí, Roberto Gil. Aunque sea duro, Yo para me quedo, tener futuro. yo sé que es muy duro para haber tenido Aunque dos se vea gobiernos negro el horizonte. de 12 años del PAN, que como aquí se dijo, nunca entendieron la lógica del Distrito Pues Federal. se le reconoce- Yo me quedo hacia futuro. Ebrard le Te reconoce quieres al quedar en el presidente pasado, Calderón, en lo que hubieran no. hecho y lo que debieron haber hecho. Tengan Ya no lo memoria hicieron, y congruencia perdieron el histórica, poder. hombre. Nosotros sí Tengan queremos memoria, construir no, una de relación verdad. de respeto legal, constitucional, con el nuevo jefe de gobierno. Ahí está la voluntad de un presidente que se quita y se despoja de lo que no se pudo despojar ni Calderón ni Fox, que fueron Me sus tocó rencores arbitrar. contra Yo, cada gobiernos vez que venía perredistas del Antorcha DF. Campesina ¿Y quién pedí pagó el presupuesto costo? para Ecatepec. ¿Quién pagó el costo? El Los jefe. habitantes. El costo lo pagó No, los bueno, habitantes del Distrito Federal. bueno, Si no, para eso- ti son me doy, violines, me si doy, esos son me doy, violines, me doy, si esos me son doy, ya violines, me doy. quédate Bueno, con tu pero rencor. también- Vamos a trabajar para el violines, futuro. violines, Vamos a trabajar esta para el nueva futuro. relación inédita entre el gobierno priista y el Qué gobierno bueno, perredista. por el bien de la capital vale la pena. Hasta que lleguen los antorchitos Por el al bien, gobierno del Distrito vale Federal, la porque pena. luego piensan las Yo le doy, Vale la pena. Yo le doy el beneficio de las dudas. Tiene que demostrar todavía el presidente Peña, pues que Yo sí, creo que se sí están quiere sentando cooperar. las bases, Mario, para hacer una Lo relación vamos a ver muy profesional, pronto. Lo vamos a ver muy respetuosa, legal. Qué bueno que Enrique Peña tenga la visión de hacerlo y qué bueno que los el nuevo gobernante de esta ciudad tenga la disposición ya no entiendo- para construir ya no entiendo una nada de buena esta idea. relación Ya no por el bien entiendo de los nada. ciudadanos. Hoy Quédate con tu legisladores de rencor, partido sí, a ver, acusaban al grupo quédate del con tu PRD rencor. de ocasionar Quédate los con tu conflictos rencor. el Se nos 1 de acabó el diciembre. tiempo. No, bueno, de Es que verdad, ellos tuvieron que vivir Que se encerrados en queden los con pinos rencor. porque no Silencio, podían senadores. salir, cabrón. de verdad. Después de esta noche romántica con violines, yo me Violines. despido, no Las sin cuatro antes decirles estaciones que de nos Vivaldi. vean próximo martes, 11:30 de la noche, aquí en La Encerrona, el debate por México. El único programa de la televisión en lo único que no se vale es coincidir. Buenas noches.